Bueno, nuestro curso dura 2 semanas. Nuestro horario de clase son los días martes, jueves y sábado de 8 a 10 de la noche. Vamos a tener 6 sesiones de clase. Asimismo, la metodología que utiliza la institución SECAF Perú es de que los fines de semana se les va a dejar una tarea y asimismo un examen que va a estar en el aula virtual para todas aquellas personas quienes vamos a querer obtener lo que es el tema de la certificación. Vamos a darlo y obtener una nota igual o mayor a 14, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con nuestra clase para el día de hoy. A ver, quiero que me comenten si ya hemos descargado el material que les he facilitado al grupo de WhatsApp para poder ya iniciar con las clases del día de hoy. A ver, vamos. Podemos activar nuestro Profesora, micrófono. ¿puede repetir acerca de las notas que mencionó? Excelente. Sí, las notas, los exámenes, tanto las tareas se les va a estar brindando los fines de semana para que ustedes lo puedan realizar. Ahora, el examen va a estar habilitado ya para la última clase de esta primera semana. Al finalizar ya lo van a tener habilitado lo que es en el aula virtual, el cual van a ustedes tener un tiempo de 48 horas para poder acceder. Una vez que nosotros accedemos al examen, tenemos 20 minutos para poder responder la evaluación. Asimismo, las tareas van a ser enviadas a un respectivo correo, el cual se les va a estar revisando. Y para el tema de su certificación, todas aquellas personas que van a querer una certificación, para poder realizar el trámite necesitamos una nota mayor o igual a 14, ¿sí? Los cuales se van a promediar con lo que son las tareas y los exámenes. A ver, vamos, ¿quiénes más ya lo tenemos descargado el material? Porque en base a ello vamos a trabajar el día de hoy. A ver, si vamos a tener dudas, preguntas con respecto a lo que vamos avanzando, no duden en activar su micrófono y mencionarme, ¿sí? Me pueden interrumpir, pero hagámoslo de forma ordenada. Ya lo tenemos, ¿verdad? Descargado el material que se les ha brindado. Profesora, disculpe. Sí, profesora. A ver, adelante. Profesora, una consulta. ¿Ese material dónde lo descargo? No lo tengo. Está en el grupo de WhatsApp. A Lo ver, he voy a compartido. revisarlo. A ver, un momento. En el grupo de WhatsApp les he Clase estado 1, Excel brindando. avanzado, ¿ese? Exacto, Excel avanzado. Ya, ok. Muchas Este gracias. es el material con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Nuestras clases van a ser siempre prácticas, ¿sí? Muy bien. Dando el tiempo prudencial para que cada uno lo ha podido descargar el material. Este es el material que se les ha brindado, con el cual vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿sí? Miren, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se avanzó en Excel nivel básico, intermedio, y ya vamos a dar, así rápidamente, vamos a hacer un repaso de esos 2 niveles anteriores a los que ya previamente nosotros hemos asistido. Perfecto, entonces, ¿sí? Miren, en Excel básico hemos aprendido a utilizar lo que es la herramienta. Hemos hablado de lo que son las pestañas, que son el archivo, inicio, insertar, disposición, fórmulas, datos, revisar y vista, ¿no? Asimismo, se ha hablado de lo que son los grupos, que son cada pestaña, como bien sabemos, tienen sus
propios grupos, ¿sí? En el caso para la pestaña insertar tenemos el grupo portapapeles, fuente, alineación, número, estilo, celda y lo que es edición. Asimismo, dentro de un archivo de Excel tenemos lo que son las hojas. En el caso de aquí tenemos lo que es la hoja de presentación, temario, introducción a macros, macros, lógica, lógica código. Vamos a también avanzar lo que es la primera, la creación de nuestra primera macro en Excel, ¿sí? Ahora miren, en la parte de aquí abajo nos vamos a ubicar lo que es en el temario, en la hoja del temario, y aquí podemos visualizar algo muy importante, ¿sí? Que es bastante interesante, ya que esto es todo el temario lo que vamos a avanzar a lo largo de estas 2 semanas de clases. El día de hoy vamos a hacer una introducción a macros, vamos a hablar un poquito de la lógica de programación y vamos a realizar nuestra primera macro, ¿sí? En la sesión número 2 vamos a hablar de lo que son los filtros avanzados, gráficos dinámicos, todo trabajando con macros. Y asimismo vamos a hablar sobre los tipos de variables que existe dentro de macros. Vamos a hablar hoy a grandes rasgos, pero ya en la siguiente clase vamos a entrar a lo que son las variables en macros mucho más profunda. En la tercera clase vamos a hablar lo que es la introducción a objetos y clases. Los objetos y las clases son funciones que nos van a ayudar a nosotros realizar un cierto tipo de código o una cierta instrucción que le vamos a dar a nuestras hojas de Excel para que pueda realizar una acción, ¿sí? Ahora, tenemos lo que son obtención de información de archivos de Excel externos, es decir, a través de una macro yo puedo obtener lo que son archivos de Excel, no solo los que tenemos aquí, sino que se encuentran fuera. Asimismo, la cuarta clase, vamos a hacer ya una introducción netamente, lo que es al tema de Visual Basic. Es decir, vamos a estar hablando de lo que es eliminar, modificar, insertar datos dentro de una macro. En la clase número 5 vamos a hacer la creación de formularios con macros y ya vamos a estar entrando aquí más o menos a la parte mucho más práctica que se dice del curso. Y en la última clase vamos a hacer la lectura de macros ajenas o lo que son macros de terceras personas que se encuentra en el navegador de Google, que vamos a tener acceso a ello y vamos a estar interpretando de cómo se ha realizado esa macro y qué es lo que realiza. Muchas veces ya existen macros disponibles en la red que nosotros podemos reutilizar ese código, reutilizar esa macro y utilizarlo para nuestro día a día según a lo que nosotros vamos requiriendo, ¿sí? Bien, miren, vamos a hablar un poquito de qué es una macro, ¿sí? ¿Qué es una macro? Aquí dentro de introducción, ¿qué entendemos por macro? Al hablar de macros, nos referimos a lo que es un pedacito de código de programación en Visual Basic. Visual Basic es el lenguaje de programación de Microsoft. Y una macro muy típica es aquella que nos permite copiar información de una hoja a otra de Excel a través de un botón para crear un registro. Ahora, la gran mayoría quizás se esté preguntando si vamos a trabajar con macros y dentro de nuestra definición de macros nos indica que es un pedacito de código,
Algunos que quizá saben un poquito de lo que es de programación, que estén dentro de esa rama, saben que es un poquito complicado al inicio realizarlo, pero Visual Basic es un entorno bastante amigable, bastante familiarizado a nosotros y lo vamos a estar viendo. No necesitamos saber programación para nosotros realizar macros. Simplemente vamos a ver diferentes tipos de lógica, diagramas, en los cuales vamos a ir entendiendo nosotros más o menos cómo es que trabaja una macro dentro o alrededor de esta plataforma que es el Visual Basic, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona una macro? Excel dispone de diversos elementos que componen la interfaz en el uso de objetos, programas organizados jerárquicamente, cada uno de los cuales posee propiedades y métodos específicos. En este sistema jerárquico, todos los objetos disponibles se encuentran conectados entre sí y se ven reflejados de forma aproximada en la interfaz de usuario, que proporciona los mandos necesarios para poder interactuar con la aplicación. Miren, una macro internamente va a ir trabajando. Nosotros vamos a estar familiarizándonos con las macros, trabajando desde una grabadora de macros. Vamos a primero a utilizar las grabadoras de macro para poderlos entender mejor. Vamos a analizar el código que hay detrás de cada grabación de macro y después de ello vamos a nosotros mismos crear nuestra propia macro, ¿sí? Ahora, miren, ¿qué es lo que nosotros podemos realizar con las macros? Podemos copiar un rango de celdas de una hoja a otra, copiar datos de un libro de Excel a otro, copiar un gráfico de Excel a PowerPoint, crear una función de Excel que no existe, ¿sí? Si bien es cierto, en Excel existen alrededor de 3,000 fórmulas, a un poquito más todavía. Muchas veces, muchas de las funciones que se nos presentan no están todavía amoldadas quizá a lo que nosotros requerimos o lo que necesitamos en nuestro día a día, pero realizándolo con una macro, nosotros podemos llamar a la función y describir o realizar una función nueva dentro de nuestras hojas de Excel, ¿sí? Miren, para que me entiendan un poquito más, vamos viendo aquí lo que son la interfaz de las macros. Miren, aquí tenemos en la hoja de macros, tenemos lo que es la interfaz. Esta parte de la interfaz es lo que nosotros vamos a estar elaborando, ¿sí? Miren, si nosotros vemos aquí, esta parte es netamente lo que es el código, ¿sí? El código programado en Visual Basic. Ahora, si nosotros vemos aquí, acá nos muestra lo que son el nombre de las hojas que tenemos, ¿no? Hoja 1, hoja 2, hoja 3 en este caso. Y aquí tenemos User Form. Este User Form es el formulario o la parte en la cual nosotros vamos a querer mostrar hacia el usuario o hacia nosotros mismos, ¿sí? Finalmente vamos a tener o vamos a estar realizando este tipo de formularios. Vamos a tratar de llegar a este nivel para poder realizar los formularios. Yo sé que el inicio es un poquito complicado, pero con la práctica y la introducción de poco a poco, todo se puede lograr. Si nosotros vemos aquí lo que es el nombre, teléfono y el email, son textos. Ahora, estos textos dentro de Visual Basic, nosotros vamos a estar viendo que son herramientas que nos van a permitir ingresar este tipo de datos. Ahora, aquí tenemos unas cajitas en blanco. Por lo general, dentro de la programación, se menciona como
cajas de texto. Estas son cajas de texto y aquí tenemos lo que son los botones, el agregar, el cancelar e incluso aquí la parte de la X, ¿no? Que normalmente vienen dentro de los formularios, que es el salir o cerrar el formulario. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de macros o este tipo de interfaz, como se le conoce a esta parte, cuando yo le voy a agregar nuevo, toda esta parte o estas líneas de código o estas líneas, lo que estamos ingresando, nuestros datos, me tiene que aparecer en blanco. Ahora, si yo le voy a poner agregar, vamos a enviar estos datos a una cierta hoja de nuestro Excel, el cual se va a ir agregando, ¿sí? Esto nos va a permitir bastante en lo que es en el tema de la localización de la información, es decir, que dentro de estas cajas de texto vamos incluso a realizar la validación de datos, en el cual le vamos a decir que solo está permitido números, solamente letras o alguna característica en especial para que las personas que lo utilicen o uno mismo no genere esos errores que comúnmente nosotros registramos en nuestro Excel avanzado o a la hora de ingresar nuestros datos, ¿no? Puede que en vez de ingresar números, lo puedan ingresar textos, ¿sí? El tema de los errores se ve bastante reducida al utilizar macros. Ahora, si bien es cierto, esta parte es ya más netamente el código, lo que nosotros tenemos que aprender o entender hasta el momento son lo que es la lógica. Miren aquí, la lógica. Cuando nosotros vamos a estar realizando o visualizando esta parte, la lógica no es más que una parte en la cual nosotros indicamos de que va a seguir una serie de pasos, ¿sí? Una serie de pasos. Miren, aquí tenemos lo que son diagramas. Bueno, en programación netamente se le llama diagramas de flujo, pero nosotros lo vamos a estar viendo solamente a manera de ejemplo. Miren, aquí tengo lo que es el inicio. Después va hacia un proceso, es decir, ¿qué proceso tiene que realizar? ¿Sí? Va a entrar a una determinada condición. Si cumple la condición, se va a ir a una salida y finalmente a un fin. En el caso de que la condición sea falso, ¿qué es lo que nosotros va a realizar? Va a retornar a hacer el proceso o va a llegar a entrar incluso a otra condicional, ¿sí? Miren, un claro ejemplo es en esta parte de aquí, en la cual nosotros podemos visualizar, que es la parte de nuestro inicio. Miren, la parte de nuestro inicio nos indica, la lámpara no funciona. Ahora, cuando una lámpara no funciona, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Aquí tenemos que tener en cuenta. A ver, por favor, no me silencien. Se los voy a agradecer. Si no, no nos vamos a poder comunicar. Excelente, ¿sí? Miren, aquí la lógica, nosotros tenemos que aprender a entender de que el Excel trabaja en cuanto va a trabajar siguiendo una secuencia de datos, ¿sí? Una secuencia de datos. Ahora, si nosotros vamos a fijarnos aquí, nuestro enunciado nos dice la lámpara no funciona. Si una lámpara no funciona, ¿qué es lo primero que nosotros realizamos? Va a entrar aquí a la condicional. A esta condicional va a entrar y nos dice, lo primero que nos vamos a preguntar es que la lámpara está enchufada. Puede ser que sea esta la causante
de que la lámpara no funciona, ¿verdad? Esta es la primera pregunta. ¿Qué es lo que vamos a realizar? En el caso de que yo revise si la lámpara está enchufada y yo tengo una respuesta positiva, es decir, digo, ¿la lámpara está enchufada? Sí. Entonces pasa a la siguiente condicional. ¿Por qué? Porque si la lámpara está enchufada, es decir, que algo más está mal, por ende, la lámpara no está funcionando. Ahora, si en caso de que la condicional sea negativa, ¿qué vamos a entender nosotros aquí? Me dice, ¿está enchufada? No. Entonces, ¿cuál sería tu solución o dónde terminaría aquí nuestra lógica? Sería aquí. ¿Está enchufada? No. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? Vas a enchufarla. Ahora, en el caso de que sea positivo, vamos a hacernos la siguiente pregunta, cerciorándonos de que en este paso sí está pasando la corriente eléctrica, ¿no? El foco se encuentra quemado. Vamos a revisar la lámpara y nos vamos a fijar, ¿no? En el caso de que el foco sí esté quemado de la lámpara, sea una respuesta positiva, simplemente la solución para que la lámpara funcione es reemplazar el foco, ¿sí? Como se nos muestra aquí. Reemplazo el foco y ya mi lámpara funciona. Ahí termina mi proceso. En el caso de que mi respuesta sea negativa, ¿yo qué es lo que debo de realizar? Miren, debo de comprar una nueva lámpara porque seguramente algo esté fallando o incluso ya la lámpara tenga o ya no esté en servicio, ¿no? O ya simplemente no funciona, ¿sí? Y si nos damos cuenta, aquí la lógica que utiliza para una simple tarea es lo que nosotros realizamos día a día, ¿sí? Es lo que nosotros realizamos día a día y es algo con lo que cotidianamente nosotros vamos viendo. Ahora, tenemos aquí también otro ejemplo que es mucho más práctico. Miren, como siempre, inicia aquí, miren, el inicio. Dentro de nuestra condicional, estos rombitos representan una condicional. Ahora, dentro de nuestra condicional nos indica lo siguiente. Nos dice hambre, ¿sí? Cuando una persona tiene hambre, ¿qué es lo primero que realizas cuando tienes hambre? Bien, lo primero que vas a realizar, si tu respuesta es que sí tienes hambre, es pues buscar una comida en el refrigerador, ¿sí? Vas a buscar comida en el refrigerador. En el caso de que tu respuesta sea negativa y tú digas, no tengo hambre, entonces, es decir, entonces es la flechita, mira, entonces estás satisfecho y ahí finaliza toda mi lógica, ¿sí? Ahí finaliza. ¿Por qué? Porque te encuentras satisfecho y no tienes hambre. Ahora, en el caso de que mi respuesta sea positiva, lo siguiente que realizas o el siguiente proceso a realizar es buscar comida en el refrigerador. Una vez que tú busques comida en el refrigerador, a la siguiente pregunta que tú te vas a realizar o la siguiente condicional que tú vas a estar ahí es, ¿hay comida? ¿Encontraste comida dentro de tu refrigerador? ¿Sí o no? Ahora, en el caso de que sea que no, ¿qué es lo que vas a realizar para satisfacer esa necesidad que tú tienes? Vas a salir a comprar. El siguiente proceso es salir a comprar. Y miren la flechita, ingresa aquí recién porque después de realizar este proceso puedes continuar aquí. Ahora,
Si nosotros, en este caso, si ya encontramos la comida dentro del refrigerador y mi respuesta es positiva, lo que nosotros vamos a entender aquí es que debemos de prepararnos algo o, bueno, realizar el proceso, prepararnos algo o calentar algo que ya se encuentra en la refrigeradora, ¿no? Ahora, en el proceso de preparar algo, te vas a ir a la siguiente, vas a hacer el siguiente proceso después de preparar la comida. Vas a realizar el proceso de comer, que es satisfacer lo que es tu hambre. Pasado un cierto tiempo, pues, miren, la flechita vuelve a regresar al inicio porque pasado un cierto tiempo vas a volver a realizar el mismo proceso. Si nosotros nos damos cuenta con estos dos ejemplos de lógica, no es difícil de entender, solamente es ir pasito a pasito cada una de las acciones que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? A ver, ¿cómo vamos? ¿Se entendió hasta aquí? ¿O alguien tiene alguna dificultad? Sí, Miss, está bien. Excelente, entonces, ¿sí? Muy bien, miren, esta lógica es lo que nosotros vamos a utilizar bastante dentro de lo que vamos a hacer la codificación dentro de Visual Basic, ¿sí? Es decir, primero realizo una acción, luego qué proceso realizo o qué dato voy a mostrar en este caso, ¿no? Miren, aquí les estoy mostrando lo que son lógica en código. Miren, aquí la lógica en código nos muestra algo bastante interesante, ¿sí? Este de aquí, este primer ejemplo que estoy mostrándoles, nos habla de lo que son funciones. A ver, una función se va a abrir con el private sub. Simplemente con el private sub va a abrirse una función. O lo vamos a entender más como que si fuera una macro, ¿sí? Y va a finalizar siempre con el end sub, ¿sí? Abres una función con el private sub y cierras con el end sub, ¿sí? Esto siempre va a estar presente. Ahora, acá dice command button 1 subguión clic. Es decir, que va a realizar esta operación siempre en cuando la persona haga un clic en el botón, ¿sí? Haga un clic en el botón. Y es lo que nosotros vamos a hacer con las macros. Es decir, cuando hago clic en un botón, ¿qué acción va a realizar? Eso es lo que nosotros vamos a introducir a un código. Miren, aquí cada uno de estos, los dos, te va a mostrar el mismo resultado. Pero ¿por qué aquí hay menos línea de código y aquí hay más? La explicación es sencilla. Miren, dentro de aquí, dentro de este primer ejemplo, lo que nos muestra es de que vamos a estar entendiendo una macro grabada. Esta es una macro grabada. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que es una macro grabada o que es un código que se está escribiendo desde cero y se está realizando dentro de una función? ¿Cómo yo me doy cuenta? Simplemente porque en una macro, cuando grabamos una macro, no declaramos variables y cuando nosotros tenemos o realizamos código dentro de Visual Basic, vamos a ver esta partecita. Dim, clasificación as integer. ¿Qué quiere decir? Dim está haciendo la declaración de una variable, ¿sí? Si nosotros nos fijamos aquí, no está trabajando con dim o con alguna variable. Si bien es cierto, está trabajando con un rango y una celda. Y eso es lo que trabaja más que nada lo que es
la grabación de macros, ¿sí? Miren, aquí nos dice dim clasificación as integer. Eso quiere decir que la variable clasificación va a ser de tipo integer, que son enteros, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver lo que son tipos de variables, que es bastante utilizado. Ahora, si nosotros nos fijamos aquí, lo siguiente, está declarando la siguiente variable. Dim resultado as string. Este resultado o esta variable resultado va a ser de tipo string. ¿Qué quiere decir string? Es de tipo texto, ¿sí? Cuando es integer, es una variable numérica entera, integer. Pero cuando es string, es una variable de tipo texto. Ahora, aquí nos está almacenando dentro de esta variable. Mira, me dice clasificación igual al rango b1.value. ¿Eso qué quiere decir? Mire, rango b1.value, eso quiere decir, va a obtener el valor de la celda B1, ¿sí? Del rango B1. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer después de obtener ese dato? Ese dato lo está almacenando en esta variable calificación. Ahora, miren, esta variable calificación, me imagino que dentro del rango B1 existe una nota. Es por eso que lo almacena en esta variable. Tanto el dato que se ingresa como el dato que va a obtener o a la variable que se le está asignando tiene que ser del mismo tipo. Es decir, si en el rango B1 escribo una variable introduzco un dato de tipo texto, no me va a poder reconocer esta variable calificación. ¿Por qué? Porque aquí yo he declarado de que esta variable debe ser de tipo entero, ¿sí? Integer le estoy diciendo. Ahora, si la calificación, miren aquí incluso cuando nos muestra aquí lo que son los apóstrofes, son lo que son comentarios de código, que es bastante útil que cada uno lo pueda realizar los comentarios de los códigos. ¿Por qué? Porque no realizar el comentario de cada código, si bien es cierto, estamos iniciando dentro de lo que son la lógica y realizar este tipo de código, nos va a ayudar a identificar qué es lo que realiza cada tipo o cada línea de código. Ahora, aquí nos dice if. Este if, para nosotros, lo hemos visto en esta parte de aquí. Miren, aquí dentro de la lógica, hemos visto lo que es el if, ¿sí? Aquí el if. El if para nosotros es este cuadradito o este rombo, es decir, la condición. If es si, por ejemplo, es decir, si está enchufada y la flechita es el entonces, ¿verdad? Ahora, en el tema de aquí de la lógica o del código, lo que nosotros debemos de entender es, miren, if, ¿qué me dice? Es el rombito, ¿sí? If, si, en otras palabras, si calificación es mayor o igual a 60, entonces, miren, para que ustedes lo puedan asimilar es, if, lo tomamos como si fuera sí. Calificación mayor o igual a 60, el T es como la flechita. Entonces, ¿qué me va a hacer? Aquí va el siguiente proceso. Entonces, el resultado va a ser igual a aprobado, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que va a almacenar dentro de la variable resultado la palabra aprobado, ¿sí?
Miren, si la calificación es mayor o igual a 60, entonces el resultado va a ser igual a aprobado. Ahora, la siguiente instrucción o el siguiente proceso que va a realizar es rango B2.value igual a resultado. ¿Eso qué nos indica? Que en el rango B12, es decir, que en la celda B2, va a mostrarme el resultado, esta variable. Pero esta variable, si cumple esta condicional, ¿qué me va a tener que mostrar? ¿Qué mensaje? Aprobado. ¿Sí? Sí, siempre en cuando cumple esta condicional. En el caso, aquí, no está mostrándonos en el caso contrario, ¿sí? En caso contrario, tendríamos que poner todavía debajo un else. Un else es, si la respuesta ha sido negativa, else, entonces la siguiente instrucción lo va a realizar. Miren aquí está un poquito más ya lo que es el tema de la instrucción. Miren, aquí lo vamos a interpretar. Esto es a nivel de código, ¿sí? Ténganlo bien claro esa parte. Esto es a nivel de código y este de aquí es a nivel de grabación de macros, pero que también tiene la misma funcionalidad, ¿sí? Aquí nos dice if. ¿Qué nos dice? Si el rango B1 es mayor a 70, nos dice, ¿verdad? Si en el rango o en la celda B1 el valor es mayor que 70, el AND es el I. Es decir, aquí ya está cumpliendo dos condicionales, ¿sí? Si es mayor a 70 y el rango B2 está trabajando con dos celdas. Miren aquí, B2 también es mayor a 70. Tiene que cumplir necesariamente estas dos celdas. Miren, estas dos condicionales. Es decir, si en la celda B1 es mayor a 70 y la celda B2 es mayor a 70, entonces, miren aquí lo que dice. Entonces, rango B4, es decir, en la celda B4, ¿qué nos va a mostrar? Aprobado. ¿Sí? Aprobado. Aquí nos dice else. ¿Qué quiere decir? En el caso de que la respuesta ha sido falso o ha sido no, como lo estábamos visualizando en lo que es la lógica, si nos dice que sí, va a mostrar aprobado. Si nos dice que no, que es el else, ¿qué nos dice? ¿Qué instrucción va a seguir? Que en el rango B4 nos va a mostrar reprobado. ¿Sí? Reprobado. Ahora, acá nos dice en if, es decir, que aquí finaliza la condicional o aquí estamos cerrando esta condicional. ¿Sí? En if. Y finalmente cierra la función en sub. ¿Sí? Aquí tiene para ambos casos. Si es que tienes una respuesta positiva, ¿qué acción realizo? Me muestra aprobado. Si en el caso de que sea negativa mi respuesta y que no cumpla esa condicional, me va a mostrar reprobado. ¿Sí? Estos dos cumplen una misma función y es bastante interesante cuando nosotros vamos viendo. Y es a lo que nosotros vamos a lograr realizando lo que son dentro del Excel, ¿sí? Ahora, vamos a hacer algo muy interesante antes de entrar a lo que vamos a realizar nuestra primera macro. Si bien es cierto, realizar una primera macro en Excel es bastante interesante y bastante útil, ¿sí? Yo estoy segura que la gran mayoría está con esta expectativa. ¿Cómo yo realizo
esta macro o cómo yo mismo lo puedo realizar estas líneas de código, ¿sí? Ahora, miren, lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser activar una nueva pestaña. Es decir, miren aquí, tenemos nuestras pestañas y que a nosotros nos va a ayudar bastante. Aquí en la pestaña vista sí tenemos la macro, ¿sí? Yo estoy segura que todos tienen aquí en la pestaña vista esta opción de macro, pero si nosotros queremos realizar algo mucho más avanzado, como lo vamos a realizar en las siguientes clases, vamos a tener que activar una nueva pestaña. ¿Y cómo voy a agregar esta pestaña? Esta pestaña es de programador o de desarrollador, según sea la versión de vuestro Excel, ¿sí? Pestaña de desarrollador o de programador. Nos vamos a ir aquí a la pestaña de archivo. Miren aquí, a esta pestaña de archivo. Y en aquí nosotros vamos a ir hasta donde nos dice más. Hago clic aquí en más y me aparece comentarios y opciones. Yo entro donde dice opciones, ¿sí? Vamos. Nos va a salir esta ventana. A ver, quiero que me comenten. ¿Ya lo tenemos esta ventana? ¿Todos? ¿Les salió esta ventana? Sí, profesora. Muy bien. Ahora, aquí nosotros vemos lo que son las opciones generales para trabajar con Excel. Pero lo que nosotros vamos a hacer es personalizar cinta de opciones, ¿sí? Aquí en personalizar cinta de opciones, si nosotros vemos en el cuadro izquierdo, aquí vemos lo que son todas las funciones de nuestro Excel, es decir, todos los grupos que se encuentran. Ahora, aquí tenemos lo que son en el cuadro derecho, lo que son la parte de las pestañas principales. Y aquí en las pestañas principales, nosotros vamos a ver esta opción que no está habilitada, que es la pestaña de programador. Si no lo encuentran como programador, lo pueden encontrar como desarrollador, ¿sí? Es lo mismo. Habilitamos, le damos un check. Si nosotros le ponemos más, aquí tenemos las diferentes opciones que nosotros vamos a utilizar, que son el código, complementos, controles, XML, ¿sí? Todo esto vamos a utilizarlo en lo que es el Excel avanzado. Y simplemente yo le doy en aceptar, ¿sí? Le damos en aceptar y automáticamente vamos a ver aquí. Al costado de la pestaña vista tenemos la pestaña programador. En esta pestaña de programador, ¿qué es lo que nosotros visualizamos? Miren, aquí tenemos el grupo de código que es Visual Basic, miren, Visual Basic netamente. Aquí tenemos lo que son macros, grabar macro, usar referencias relativas, seguridad de macros, ¿sí? Ahora aquí seguridad de macros, si nosotros le hacemos clic, aquí nos habla de lo que son la configuración de macros, ¿sí? Que nos dice deshabilitar todas las macros con notificación. Si ustedes desean, le pueden poner habilitar todas las macros, ¿sí? Y acá nos menciona algo muy importante, que nos dice no recomendado, puede ejecutarse código posiblemente peligroso, nos dice. Pero si nosotros conocemos bien lo que es nuestro código, lo que estamos realizando, lo podemos habilitar. Pero si no, simplemente los dejamos en el caso cuando vamos a hacer la revisión de macros de terceras personas o macros ajenas, ¿sí?
Pero esta parte de la configuración solamente se aplica a esta hoja, es decir, a todo este documento, más no se aplica al resto. Le damos en cancelar simplemente. Y nosotros vemos orígenes, paquetes de expansión, lo que es importar, que es bastante utilizado, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer para nuestra primera macro son cosas bien sencillas, ¿sí? Bien sencillito lo que vamos a utilizar a lo que es nuestras macros, ¿sí? Todos ya tenemos habilitada nuestra pestaña de programador o de desarrollador. A mí no me sale en la barra de herramientas no me sale programador. Nos va a salir con el nombre de programador o bien de desarrollador, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres es lo mismo o va a contener la misma información. Hemos visto cuál es el proceso para poder habilitar esta nueva pestaña, ¿sí? ¿O alguien se ha quedado atrás para volverlo a repetir? A mí no me sale ni uno de los dos, solamente dice archivo, inicio, insertar, diseño de página, formulados, datos, vista, revisar y Nitro Pro, nada más. Muy bien. Vamos a volverlo a repetir el proceso para poder activar nuestra pestaña de programador o la pestaña de desarrollador. Lo primero que nosotros hicimos fue irnos a la pestaña de archivo, ¿sí? Aquí en esta pestaña de archivo nos hemos ubicado donde nos dice más. Aquí cuando le hacemos clic en el más, nos aparece comentarios y opciones. Aquí simplemente le dimos clic en opciones y nos llevó a esta ventana, ¿sí? En esta ventana lo que nosotros hemos habilitado es lo siguiente. Acá nos dice barra de, personalizar cinta de opciones, ¿sí? Aquí en personalizar cinta de opciones, aquí tenemos este cuadro que nos dice pestañas principales y aquí tenemos lo que es la pestaña de programador y lo estamos habilitando. Seguramente de la persona que no le sale debe aparecerle así en blanco. Si está así, le hacemos un check y automáticamente se va a habilitar esa pestaña. Y lo último que realizamos es el aceptar, ¿sí? Aceptar y ya ahora sí vamos a tener aquí visible la pestaña de programador o desarrollador. Desarrollador es igual, ¿no, señorita? Desarrollador es igual, ¿no? Sí, exacto. Desarrollador o programador. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿cómo vamos? ¿Lo hemos logrado? ¿No lo hemos logrado habilitar? Sí, gracias. Muy bien, excelente. A ver, vamos, ¿cómo vamos el resto? ¿Se logró o no se logró? Muy bien, ¿sí? Lo que ahora nosotros vamos a realizar es abrir, bueno, en el caso mío voy a abrir una nueva hoja de Excel, pero si ustedes desean lo pueden trabajar en la misma hoja, ¿sí? En esta misma hoja de aquí, lo único que van a cambiar va a ser lo siguiente. Miren, lo único que van a cambiar es el formato en el cual se va a guardar este tipo de hojas. ¿Por qué? Si nosotros vamos a utilizar ya macros, si lo vamos a guardar con la extensión que siempre usualmente lo hacíamos, nuestras hojas de Excel,
no vamos a poder trabajar con una macro, ¿sí? Pueden trabajar en el mismo, simplemente le damos aquí en archivo, guardar como, y bueno, aquí pues utilizamos algún lugar o algún espacio dentro del cual ustedes desean guardarlo, ¿no? En el caso mío aquí dice escritorio y deslizamos aquí. No vamos a guardarlo como un tipo de libro de Excel, sino un libro de Excel habilitado para macros. Seleccionan, aquí miren, tipo libro de Excel habilitado para macros y le damos en guardar, ¿sí? Lo guardamos con este tipo de archivo, nuestro Excel, para poder trabajar nuestra primera macro, ¿sí? Bien, mire, ahora yo simplemente le voy a dar en cancelar. Porque voy a trabajar en una nueva hoja. Yo aquí voy a copiar lo mismo que se encuentra en esta parte, que son los enunciados de los ejercicios. Lo voy a copiar aquí. Listo, miren. Aquí tenemos lo mismo. Ahora, lo que yo voy a hacer en el caso de las personas que también quizá lo estén trabajando en otra hoja, pero es recomendable que trabajen en el mismo que se les ha facilitado. Yo también lo voy a guardar como habilitado para macros, ¿sí? Libro de Excel habilitado para macros. No le olviden este pequeño detalle. Listo. Cuando ya tenemos nuestro libro de Excel guardado como habilitado para macros, ahora sí vamos a poder utilizar esta herramienta. Nosotros podemos aquí iniciar con grabar macro, pero vamos a tener en cuenta algo, que vamos a seguir la lógica que les he enseñado, ¿sí? La lógica que yo les he enseñado. Ahora miren, nuestro primer ejercicio nos dice copiar el contenido de la celda J7 a la celda L7, ¿sí? A ver, nuestra celda J7 está aquí abajo. A ver, lo voy a bajar un poquito más. Bueno, miren, voy a imaginarme yo en el caso mío que esta de aquí va a ser mi celda J7, ¿sí? Aquí le voy a poner el título, celda J7. ¿Qué le voy a hacer? Me voy a ir a inicio y le voy a dar un colorcito. Listo, mire, esta va a ser nuestra celda J7. Me imagino que en el caso de ustedes, si nosotros visualizamos aquí, nos dice I4, ¿no? Pueden cambiarlo si quieren el enunciado de la celda. Yo lo voy a cambiar ya para que no les sea confuso. I4 a la celda aquí. K4, ¿sí? Pero más o menos el ejercicio está para la misma fila para aquellas personas quienes lo están trabajando en el mismo archivo. Celda K4, celda I4. Listo. Miren, ¿qué nos pide hacer con una macro? Nos dice, vamos a copiar el contenido de la celda I4. Por ejemplo, aquí le vamos a poner región Abancay a lo que es la celda K4. Es decir, aquí, este dato de aquí, quiero copiarlo aquí, pero utilizando una macro, ¿sí?
¿Cómo vamos a hacer ese copiado? Utilizando una macro. Lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña Vista y aquí, donde nos dice macros, vamos a deslizarlo. Deslizo macros y nos dice ver macro y grabar macro, ¿sí? Lo que nosotros vamos a elegir aquí es grabar una macro. Grabar macro. Ahora, aquí debemos de tener en cuenta algo. Nombre de la macro. ¿Se recuerdan que las funciones tenían un nombre? Lo mismo va a ser aquí. En el caso del nombre de una macro no podemos comenzar con lo que es un espacio. Miren, si yo voy a hacer con un espacio, con un asterisco, con una coma, con un punto, con una tilde, no me va a poder o no me va a permitir guardar con ese nombre. ¿Por qué? Porque las macros tenemos que guardarla del siguiente modo, ¿sí? Por ejemplo, aquí mi macro se va a llamar copiar. Ahora, si quieres ponerle un segundo nombre, hazle con un subguión. No le pongan espacio porque es bastante difícil cuando nosotros vamos a estar revisando, incluso no nos va a permitir guardar, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar mi macro? Va a llamarse copiar. Ahora, nosotros estamos viendo aquí el nombre de la macro. Aquí nos dice lo siguiente, tecla del método abreviado. Es decir, cuando yo haga una combinación de teclas, se va a copiarse mi contenido o mi información de una celda a otra. ¿Sí? Bien, miren aquí. Control K, por ejemplo. Control K. Este va a ser mi método abreviado con el cual yo voy a llamar a mi macro. Luego de realizar esto, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar en aceptar. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué es lo que está realizando aquí? Ha iniciado la grabación de la macro. Una vez aquí, ya está comenzando a grabar cada uno de los pasos que vamos a realizar, ¿sí? Miren, ¿cuál va a ser, en este caso, mi inicio? Mi inicio va a ser colocarme o posicionarme en la celda I4, ¿sí? Miren aquí en el cuadro de nombre dice I4. Me estoy posicionando en la celda I4. Lo siguiente que yo voy a realizar es un anticlic y le voy a decir copiar. ¿Sí? Le hemos dado un copiado. Lo siguiente, me voy a la celda K4 y en ahí le voy a decir pegar. Pero miren aquí, ¿qué tenemos? Miren, tenemos un pegar, se va a pegar tal cual. Vamos a pegar solamente los valores, pegamos fórmulas, vamos a transponer, vamos a mantener el formato o vamos a pegar un vínculo. Si nosotros deslizamos el pegado especial, aquí incluso tenemos diferentes formas de pegado. En esta ocasión vamos a hacer un pegado, vamos a mantener formatos, o bueno, vamos a pegar solamente valores, ¿sí? Aquí miren, aquí nos dice pegar valores y le vamos a hacer un clic. Listo. Solamente hemos pegado lo que son valores, es decir, si había un texto, ese texto. Si había un número, ese número, ¿sí? Ahora, lo siguiente que nos vamos a hacer es aquí a macros, deslizo
y le pongo detener macro, o bueno, detener grabación, ¿no? Hago clic en detener grabación, listo. Ya está nuestra macro realizada. Súper rápido y sencillo. ¿Y cómo lo comprobamos? Miren, aquí vamos a ponerle Arequipa, por ejemplo. Y nuestra combinación de teclas era control más K. A ver, vamos. Presionen estas teclas. Control más K. ¿Le salió o no le salió el mismo valor del texto, la misma información que se muestra en la celda I4 a la celda K4? A ver, vamos. ¿Sale o no sale? A ver, las personas quienes me están siguiendo, ¿sale o no sale? A ver, vamos. Yo aún todavía no lo estoy probando. Vamos a ver. Miren, lo voy a probar. Control más K y miren, la información ya ha cambiado. ¿Sí? Control más K y la información cambió. No he movido aquí, miren, aquí está mi cursor. No lo he hecho copy y pega. Simplemente he utilizado la combinación de estas dos teclas. Ahora miren, el tipo de pegado, por ejemplo, aquí le vamos a poner ese color de texto y le vamos a poner, a ver, 1, por ejemplo. Miren, aquí estoy dejando mi cursor, no estoy copiando, no estoy pegando. Le voy a poner control más K, ¿sí? Control más K y miren, no me ha copiado no me ha copiado y pegado lo que es el color, solamente los valores, solamente el contenido, más no todo el formato, ¿sí? A ver, vamos. ¿Le salió o no le salió? No me salió. A ver, lo vamos a volver a realizar, pero vamos a tener en cuenta que aquí en macros hemos detenido la macro, ¿sí? Miren, en el mío no está grabando, simplemente está detenido, ¿sí? Vamos a volver a realizar el mismo proceso, pero en este caso vamos a copiar el formato más de lo que es el copiado y pegado, ¿sí? En este caso, esta celda es la M4 y esta de aquí la celda O4, ¿sí? Vamos a hacer otro ejercicio y lo vamos a hacer con otros valores. Listo, miren, vamos a copiar la información de la celda M4 a la celda O4 utilizando macros. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque ya estamos haciendo la conjugación de teclas, ¿sí? La conjugación de teclas. Aquí miren, celda M4. Vamos a poner, por ejemplo, el valor de... ¿Por qué yo le estoy poniendo un texto? Para que ustedes se den cuenta cuando nosotros realizamos la macro que efectivamente está realizando este proceso. ¿Podríamos hacerlo con una celda en blanco? Sí, copiar celda en blanco, pegar celda en blanco y va a funcionar con toda normalidad. Pero para ver los cambios y que ustedes también lo vean, lo vamos a hacer así con un valor, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a hacer es irnos a la pestaña Vista, ¿sí? Aquí en la pestaña Vista, nosotros tenemos lo que es macros,
deslizo macros y pongo grabar macro, ¿sí? Grabar macro. Me pide un nombre, incluso me da el nombre por defecto, ¿no? Macro 2. Aquí le vamos a poner copiar. Aquí, miren, copiar formato le voy a poner porque vamos a copiar el formato. Copiar subguión formato, ¿sí? Está de ese modo. Copiar subguión formato. No está realizando lo que es la copia de un mismo formato, ¿no? Aquí vamos a asignarle cualquier letra, le podemos asignar. Aquí vamos a, por ejemplo, control U le vamos a poner, ¿sí? Control más U. Le pueden poner cualquier valor aquí y normal les va a funcionar. Y simplemente le doy en aceptar. Listo. Ahora sí está iniciando la grabación de mi macro. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aquí en Arequipa, un anticlic, y le vamos a dar en copiar, ¿sí? Copiar y selecciono la celda O4, le doy un anticlic y aquí le doy en pegado especial y vamos a decirle que mantenga los formatos de origen, ¿sí? Miren, estamos viendo, ¿verdad? Pegado especial y aquí se selecciona mantener formatos de origen. Un clic y listo. Ya tenemos aquí grabada nuestra macro. Ahora vamos a irnos a macros y simplemente detener macro, ¿sí? Simplemente detener macro. Listo. Aquí ya tenemos a la macro grabada. Aquí miren, le voy a asignar, por ejemplo, un color. Le vamos a dar celestito, ¿ya? Y le vamos a poner incluso puro. Y le vamos a poner un color de texto. A ver. Un color oscuro. Y negrita, ¿sí? Listo, miren. El formato de lo que está aquí, vamos a nosotros realizarlos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un control más U y va a pegarse, miren, de la celda M4 a la celda O4. Miren, aquí está. Y simplemente control más U. Y miren ¿qué hemos logrado realizar ahora? Hemos logrado realizar el copiado y pegado de lo que es el formato completo, es decir, tanto el color de la celda, el color del texto, lo hemos logrado realizar el copiado y pegado, ¿sí? A ver, vamos. ¿Lograron realizarlo? ¿No se logró? Quiero que me comenten. A ver, vamos con el resto. ¿Se está logrando visualizar? Buenas noches. A ver, adelante. Sí, se copió, bueno, yo copié y pegué con la palabra Arequipa y cuando hago eso sale el formato, pero sale la misma palabra. Si quiero cambiar, no puedo. De nuevo sale Arequipa, por ejemplo, en el ejemplo. Debería de cambiar normal porque solamente le estamos dando la instrucción a la celda. No le decimos que necesariamente esa palabra va a realizar la copia y copia y pega, ¿sí? Cambiemos de palabra. O sea, cuando hago copiar y pegar, debo copiar y pegar la celda en blanco o con la palabra. Con la palabra normal, tal cual lo hemos realizado.
Ya, si lo hago copiando la palabra, sale, como le digo, ¿no? La misma palabra. Cambio la palabra en la primera celda, por ejemplo, pongo cualquier otro nombre, pongo Enter para salir de esa celda, luego pongo el Control U y cambia todo de nuevo a la palabra inicial. O sea, cambió la segunda celda del ejemplo, o sea, cambia, pero a la palabra inicial. En el mismo formato, todo, pero la palabra inicial. Lo que pudimos haber hecho es un error a la hora de realizar las instrucciones de la macro. Es por eso que, a ver, presénteme su pantalla y le voy a estar ayudando a realizar la macro. Ya, a ver. Ya. Muy bien, ya logro visualizar su pantalla. Ya, por ejemplo, a ver, ahí vamos a hacer estas dos celditas con la palabra Arequipa. Yo cambio acá, por ejemplo, ¿no? Pongo Lima, ¿no? Salgo de la celda, pongo Control U y se volvió Arequipa. Muy bien, ahí está pasando un pequeño error, ¿sí? Vamos a volver a hacer la macro vamos a volver a hacer otra macro, ¿sí? Vamos a escoger dos celdas, lo mismo. Vamos a, en una de ellas, poner un nuevo texto. ¿Pongo en grabar macro o todavía? Claro, en grabar macro. Ya, pongo grabar macro. Ya, le pongo que se quede en macro 3 sería, ¿no? Porque es otro ya. Solo lo dejo en 3. Le pongo acá que... A ver, puedes ponerle cualquier tecla. La I, ¿ya? Y lo dejo así, aceptar, ¿cierto? Exacto. Ya. Copio acá abajo nada más. Pongo, por decir, Lima. ¿Okay? Exacto. Ya sé cuál es el error suyo. Ya. Mire, lo que está haciendo en ahí es de que ingresa usted el valor de Lima. Y al ingresar ese valor, la macro o le está dando la instrucción a la macro de que necesariamente esa celda lo que va a hacer, por más que usted lo borre e ingrese otro valor, va a ingresarle ese valor de Lima, va a hacer un copia y va a hacer un pega en la siguiente celda. Y ahí sí estamos cometiendo un error, porque le estás asignando ya ese proceso a la macro. O sea, por eso le preguntaba, ¿tiene que ser la celda en blanco? Si lo tenemos más antes el valor como yo le puse, antes de poner grabar la macro, normal. Ahora, si nosotros vamos a ya o copiar y pegar una celda en blanco, dentro de la grabación de la macro ya no, se queda con esa palabra, es lo que me dice. Exacto. Si le pones dentro de la grabación de esa macro, se va a quedar con ese texto. Ahora, lo que puedes hacer es detener la macro en estos momentos. Ok. Y vamos, bueno, puedes asignarle a cualquier celda ahí recién, primero el texto, escribes el texto. Okay. Y ahora recién vamos a iniciar lo que es con una macro. Ya lo dejé ahí, grabado. Este sería 4. ¿Cómo hago para borrar macros? Porque estoy error tras error y las celdas que estoy ocupando no las puedo quitar para empezar de nuevo. Bien, miren, para eliminar una macro, esto va para todos. Ciérrelo esa ventana, nos vamos a ir a lo que es deslice macros. Ya. Y ahí tenemos ver macros, la opción de ver, ahí, exacto. Ajá, en ya. ahí tenemos las diferentes macros que nosotros tenemos. Ahora, lo puedes eliminar, ahí seleccionas y lo eliminas. Ya, estoy en, ya está, tengo Lima sin grabar, pongo grabar
Eh, bueno, a ver, pongo 3 que era anteriormente. Aquí latina, aceptar, se quedó en Lima. Eh, Control C, ¿no es cierto? Control C, Claro. grabado especial, me dijo que lo ponga acá, ¿no? En mantener formato. Eso sí, cuando nosotros por ejemplo, le cambiamos colores y todo ello, ¿no? Ya está. Ahora sí detenemos la macro. Ok. Que tengo la macro. Me voy acá y lo cambio, por ejemplo, ¿no? Claro, lo puede cambiar. Me dice, le cambio el fondo. A ver, le cambio el fondo, le puedo cambiar la letra, me dice, color, por decir, y control I en ese caso, ¿no? A ver, Claro. salgo de acá. Y ahora sí. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Cuando nosotros le asignamos ya Miss, después de grabar disculpe, con la macro, a Miss, ver, adelante. a mí tampoco no me sale. Cuando pongo control U, me aparece otra hoja de Excel. Muy bien. A ver, vamos. Presentamos nuestra pantalla para poder ayudarle. A ver, mientras va presentando su pantalla, nos dice, se copió solamente con el pegado en valores. Sí, hemos realizado solamente el pegado especial con valores y en el segundo con mantener formato de origen. Exacto, sí lo hemos pegado de esa manera para que cada uno vea las diferencias de los pegados especiales que nuestro Excel tiene. Si nos hemos dado cuenta, cuando ponemos solo en el pegado especial, solo valores, que nos copia y nos pega solamente el texto, ¿verdad? Pero si nosotros agregamos un color ya en la celda, simplemente no lo copia, solamente copia el valor. Cuando ponemos mantener origen, bueno, el formato del origen, ahí sí nos copia con todo el formato que se nos está presentando. A ver, muy bien, vamos a hacer otra macro, ¿sí? A ver, vamos a introducir un texto para que podamos ver lo que es la diferencia en cualquier otra celda. Introducimos un texto. Ya le presenté mi pantalla. Sí, justo lo estoy visualizando ya, por eso es que le mencionaba. Vamos a hacer en otras celdas el copiado y el pegado, ¿sí? Vamos a hacer nuevamente una macro. En una celda vamos a escribir un texto, cualquier texto que desee. A ver, vamos. Escribamos un texto en cualquiera de las celdas. Ahí introduzcamos un texto, cualquiera. Ya, ahora sí nos vamos a ir, no importa que sea solo una palabra, solamente esa manera de ejemplo, ¿sí? Solamente un texto, a ver. Ya, nos vamos ahora sí a la pestaña, bueno, salimos de esa celda porque se mantiene deshabilitada la macro, ¿verdad? Ahora sí, miren, deslizo macros. Deslizo macros en la pestaña vista.
A ver, nos vamos donde está macro, lo deslizamos macros. Ya está deslizado, macro. A ver, yo aún no lo puedo visualizar. Seguro está teniendo un tiempo de retraso por el tema del internet, ¿no? A ver, si ya lo tenemos deslizado en macros, vamos a grabar macro. Ya. Ahí le podemos asignar un nombre cualquiera. Presentación. Muy bien. Ahora en lo que es la tecla del método abreviado, ahí le vamos a poner cualquier otra que aún no le hemos asignado. Control V no le pongamos porque sabemos que Control V es el pegado, ¿sí? Puedes ponerle, miren, en ahí cuando vamos a ver las instrucciones Control más Mayús más L, es porque esa tecla ya pertenece a una instrucción, ¿sí? Como sabemos que el Control V es pegar. Puedes ponerle Control W. Ahí está, ¿ves? Y le ponemos aceptar. Listo. Ahora sí, seleccionamos el texto que hemos introducido. Le damos un anticlic. Copiar. Seleccionamos a la celda que vamos a pegar. Un anticlic. Y le damos, si deseas, un pegado especial o cualquiera de los pegados. ¿Sí? Listo. Ahora sí detenemos la macro. Nos vamos donde está macros y detener macro. Listo. Ahora, si donde ingresamos Madrid, podemos ingresar. ¿Qué te he dicho? A ver, ingresemos otro texto en vez de Madrid. Por ejemplo, Abancay. O algún otro texto. Donde escribiste Madrid, ahí mismo. Ahí mismo, ahí. Exacto, ahí bórrelo, listo. Ahora, le ponemos control más W. Miren, ¿ven? Sí sale. Muy bien. Ahí está. Mejor se comparte. Ya. Muy bien, ¿sí? Excelente. A ver, vamos a continuar. Si no tenemos más dudas, a ver, las demás, los demás participantes ya sí logramos realizarlo, ¿verdad? A ver, vamos con el resto. Sí, Miss. Sí, sí. Muy bien. Ahora, miren aquí. Vamos a hacer casi el mismo procedimiento para el segundo ejercicio. Miren, ¿qué nos dice? Cortar el contenido de la celda I13 y pegarlo a la celda 13. Aquí no nos dice copia y pega. Aquí nos dice cortar el contenido. Es decir, vamos a ponerle, por ejemplo, yo le voy a hacer aquí, ¿ya? A ver, en el caso mío es la celda I9. I9, y yo le voy a estar cortando el contenido de la celda I9 y pegándolo en la celda. Esta va a ser la celda K9. ¿Sí? Voy a hacer lo que es la copia. En este caso, cortar. ¿Sí? Miren aquí. Voy a hacer, por ejemplo, aquí. Otra vez. Miren, me voy a ir a la pestaña Vista.
Aquí mi macro voy a deslizar como siempre y voy a poner en grabar macro, ¿sí? Grabar macro y aquí me dice macro 3. Le voy a poner el nombre de cortar y le voy a poner control H, ¿sí? Para este ejercicio, control más H. Ya les he mencionado de que no necesariamente puede ser esta tecla, sino puede ser cualquiera, ¿sí? Ahora, miren, le voy a dar simplemente en aceptar. Ya inició lo que es el grabado de una macro. Voy a darle un anticlic. Aquí lo que tengo que hacer no es el copiar, sino el cortar, ¿sí? Cortar. Aquí me voy a ir a esta celda, lo selecciono y simplemente le doy en pegar, ¿sí? Y finalmente detenemos la macro. Listo. Ya detuvimos la macro y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a poner Lima y miren, le vamos a dar incluso un colorcito y negrita. Vamos a presionar las dos teclas que hemos puesto nosotros en la combinación. Control más H. ¿Sí? A ver, miren aquí lo que está haciendo. No me está realizando lo que es el cortar y pegar. Esto se debe a que quizá yo misma lo he realizado mal la macro, ¿sí? Voy a ver aquí la macro de cortar. ¿Podemos modificar la macro? Sí, pero lo más correcto es eliminarlo y lo vamos a volver a realizar, ¿sí? Aquí vamos a grabar la macro otra vez y le voy a poner el nombre de cortar, control H. Aceptar. Aquí a esta macro selecciono, le hago cortar, en la celda simplemente pegar, ¿sí? Listo, y ahora sí detenemos la macro. Listo. Ahora voy a escribir otro valor. 1, por ejemplo, le estoy insertando y ahora sí, control H. Ahora, uno puede ser de que el texto aquí en las celdas esté de color blanco, eso quiero visualizar bien. Profesora, A ver, adelante. profesora, eso me pasaba a mí también. Tiene que seleccionar la celda donde está Puno y ahí hacer el control H. Exacto, mire, lo que estoy haciendo es aquí cometiendo un error. ¿Por qué? Porque al iniciar la macro, ¿dónde estaba? Estaba aquí lo que es seleccionado esta celda, es por ello que necesariamente tengo que seleccionar esta celda. Y eso es lo que no debemos de realizar nosotros, que muchas veces vamos a tener que buscar ese valor, ¿no? Voy a volverlo a hacer, pero para estas dos celdas, ¿sí? Y lo vamos a hacer fuera. Vamos viendo de que en esta parte tenemos de que tener bastante cuidado con lo que son las instrucciones que le damos a una macro, porque al grabar una macro ya le estás dando ciertas instrucciones y los valores siempre tienen que estar de forma ordenada y secuencial dentro de los procesos que realiza una macro. Si vimos en los ejemplos de la lógica que les estaba mostrando, un proceso lleva a otro según una condicional. Y es lo mismo que nosotros vamos a estar viendo aquí, ¿sí? Ahora, mire, voy a volverlo a hacer.
A ver, ahí tenemos ya justo un nuevo valor que estoy introduciendo y le voy a dar lo que es el tema del, bueno, aquí no me acuerdo con qué valor guardé la macro. Bien, lo voy a dejar esta parte en el tema de la macro, no me acuerdo con cuál tecla lo he combinado. Con Y. A ver, gracias. Ahí está, miren. Miren, aquí voy a introducir Lima. Saco lo que es a otro sitio y control más lo que es Y, ¿sí? Vamos viendo que ahí sí nos muestra ese valor. Tengamos en cuenta de que tenemos que ponerlo fuera antes de grabar la macro y una vez que grabemos la macro, ahí recién tengo que realizar el cortado, copiado, pegado o lo que nosotros estemos realizando para no tener este pequeño conflicto que les estaba mostrando, ¿sí? Anteriormente. Miren, Una los... pregunta, profesora. A ver, adelante. La celda que va a trasladarla a otra, ¿tiene que estar con datos antes de grabar o puede estar sin datos? Puede estar sin datos. Yo en estos momentos, yo le pongo siempre los datos para que se muestre lo que se está haciendo. Pero normal le puedes dejar así en blanco, le haces cortar, lo mismo cortar, y aquí en la siguiente celda lo pegas y normal va a correr, ¿sí? Normal. Ok, gracias. Muy bien, miren, aquí tenemos más ejercicios. Por ejemplo, eliminar la celda J8, colorear la celda I23. Esto de colorear, lo único que se hace, pues, es seleccionas una celda, te vas a la pestaña inicio y le das un color, ¿no? Y también lo que es realizar un borde. Vamos a hacerlo de aquí de colorear y ustedes lo realizan aquí, eliminar la celda J8. Es decir, presionas aquí y lo podemos poner aquí eliminar o simplemente suprimir con la tecla suprimir y lo va a eliminar esa celda. Vamos a hacer la celda de colorear, ¿sí? En el caso mío va a ser la celda I19 y lo vamos a copiar a esta celda, ¿sí? Miren, siempre mantengámoslo fuera antes de realizar el proceso que nos indica para grabar una macro, ¿sí? Aquí vamos a poner colorear. Y aquí nos indica control más algo, ¿no? En esta ocasión le vamos a poner control más J. ¿Sí? Control más J, le doy en aceptar y aquí, miren, selecciono la celda, me voy a la pestaña de inicio y aquí vamos a seleccionar un color. Por ejemplo, rojo, que va a ser bastante notorio. Ahora, nos vamos a ir aquí a la celda, mira aquí, y también podemos colorear esta celda, ¿sí? No solamente va a ir para una sola instrucción, le voy a poner de color azul, Listo, ¿qué hice? He coloreado 2 celdas en esta ocasión y me voy a ir a la pestaña vista y ahí sí voy a detener la macro, ¿sí? Aquí solo nos pide colorear, es decir, miren, aquí me voy a ir a inicio y le voy a dejar sin relleno. Lo mismo aquí, sin relleno. Ambos le quito lo que es el color. Ahora, si nosotros vamos a presionar las teclas Control más J, aparecen automáticamente lo que son los colores, ¿sí? Recuerden, miren, ambos
yo le dejo sin color. Miren, aquí está mi cursor. Le pongo control más J y automáticamente aparecen los colores. ¿Sí? La creación de macros es bastante, la grabación de estas macros, yo sé que aquí quizá no lo están viendo mucho la utilidad, pero en la siguiente clase vamos a hacer el tema de lo que son filtros con la grabación de macros y ya vamos a estar viendo un poquito más lo que es a fondo el código, cómo es que está trabajando, ¿sí? A ver, vamos, ¿sí salió la parte de colorear la celda? ¿O hemos tenido alguna dificultad? Sí sale, profesora. Muy bien. Miren, como nosotros tenemos la hoja del Excel guardada en el tema de lo que es una macro, vamos a ver aquí, miren, aquí está la hoja, le damos un anticlic y vamos a visualizar esta serie de opciones en la cual si yo le pongo aquí en la opción de ver código, vamos a visualizar lo que hemos estado trabajando hasta el momento, es decir, todas las funciones de la macro, ¿sí? Ver código y miren, me aparece esta ventana, ¿sí? En esta ventana está trabajando lo que son la parte de todas las funciones. Miren, aquí. Voy a minimizar esta pantalla que está mostrando y miren aquí. Aquí está todas nuestras macros que nosotros ponen aquí, no, sino que acá, miren. Deslizo módulos y aquí aparece módulo 1, ¿sí? Lo pueden lograr visualizar, módulo 1. Hago 2 veces clic y aquí está lo que son las macros que estamos creando nosotros hasta el momento dentro de esta hoja, ¿sí? Miren, aquí tenemos sub, ¿qué quiere decir? Función copiar, ¿sí? Sub, función copiar. Para nosotros, ¿qué era este copiar? Era el nombre de nuestra macro. Pero si nosotros lo vemos a nivel de código, ¿qué nos quiere decir este copiar? Solamente es una función a nivel de código, ¿sí? Si nosotros vemos, aquí dice acceso directo, control más K, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? Mira, rango I4 punto select. ¿Qué quiere decir? El rango I4 ha sido seleccionado. Aquí nos dice la siguiente instrucción. Selección.copy. ¿Qué decir? Que la selección, es decir, la celda I4 ha sido copiado. Ahora, el rango K4 ha sido seleccionado. ¿Sí? Ha sido seleccionado. Ahora, una vez que ha sido seleccionado, la siguiente instrucción que nosotros le hemos dado es el siguiente. Selecciona un pegado especial. ¿Qué quiere decir? Que el pegado especial es el valor, miren, aquí lo asigna un valor que es nuestro pegado especial. ¿Sí? El valor del pegado especial que nosotros le hemos seleccionado. Y finalmente aquí nos muestra el end sub. ¿Qué quiere decir? Que ahí finaliza nuestra macro. Aquí miren, sub inicia la macro, end sub finaliza la macro. Y tenemos lo mismo así para las siguientes. Miren, copiar formato, tenemos aquí el cortar 1, en el caso de cortar 1, ¿por qué? Porque necesariamente
si nosotros vemos estos dos cortar, ¿qué hay de diferente? Lo diferente aquí es que cuando les estaba mencionando del cortar, es que seleccionas necesariamente la celda y lo he cortado de frente. O sea, cortar, selecciona cortar, primera instrucción que entra es selecciona cortar. Después, rango K9 ha sido seleccionado y finalmente ha sido pegado. ¿Sí? Ha sido pegado. Ahora, eso no estaba correcto, porque lo que nosotros primero teníamos que hacer aquí, con el subcortar 1, lo hemos solucionado, que el acceso directo era control más Y, miren, control más Y. Aquí, ¿qué le hemos dicho primero? Que el rango I10 lo vamos a seleccionar, ¿sí? Rango I10, seleccionas. Primero, seleccionas la celda. Luego lo cortas, miren. Seleccionas la celda y luego lo cortas. Ahora, el siguiente paso, después de realizar el corte, hemos hecho la selección de la celda K10 o el rango K10. Finalmente, lo que nosotros hemos realizado es el active sheet.paste. ¿Qué quiere decir? Pegado. Y en cambio aquí arriba, con el cortar, esa función, nos hemos pasado una de las instrucciones y por ende teníamos el pequeño error de que no, cuando salía afuera, no me podía mostrar, por más que presione, lo que son los accesos directos o las combinaciones de las teclas. ¿Sí? Miren, para que ustedes lo practiquen, va a quedar esta parte. Bien, lo voy a cerrar porque no vamos a tocar nada todavía del código. Ha sido solamente a manera de ejemplo para cada uno de ustedes. Vamos a trabajar lo que es el último ejercicio. Va a quedar como ejercicio para ustedes eliminar la celda J8. La instrucción que le tienen que dar es seleccionar la celda y le damos clic, presionamos la tecla suprimir, que es la tecla de eliminar, y simplemente tenemos la macro, ¿no? Ahora, aquí nos dice realizar un borde de una tabla. Si nosotros vamos a realizar aquí el borde de una tabla, lo que tenemos que hacer aquí va a ser, después de grabar nuestra macro, seleccionas un espacio que digamos, por ejemplo, todo esto puede ser tu tablita y le das simplemente aquí pues en borde. Aquí deslizas bordes y le das todos los bordes y simplemente detienes la macro y ya tenemos realizado el borde de una tablita. ¿Sí? Yo voy a abrir una nueva hoja y voy a pegar lo que es aquí en la siguiente pestaña que nos dice ordenar macro, ¿sí? Aquí en ordenar macro tenemos esta tablita y nos vamos a ubicar ahí. Y como su título indica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar la macro, ¿sí? Vamos a ordenar mediante también una combinación de texto. Si nosotros visualizamos aquí esta lista, ¿qué es lo que aparece? Aquí nos muestra de que todo esto simplemente está en desorden. Si nosotros vemos una lista de lo que son estudiantes, siempre va a ser ordenado de forma alfabética de A a la Z, ¿verdad?
En cambio, esta lista no está ordenada y lo vamos a hacer mediante instrucciones. Pero antes le voy a poner que sea una tablita dinámica, con el objetivo de que al yo convertirla en una tablita dinámica, saben que cuando vamos a agregar más elementos de una tabla dinámica, siempre van a mantener con ese formato o simplemente ese formato se conserva, ¿no? Selecciono toda mi tablita, me voy a insertar, miren, me voy a la pestaña de insertar y aquí en tabla simplemente le hago clic y me aparece la siguiente ventana, crear tabla. Aquí nos dice crear tabla y le pongo en aceptar, ¿sí? Listo. Ya tenemos nuestra tablita de forma dinámica y ahora sí vamos a crear nuestra macro. Nos vamos a ir a vista, deslizamos macros y le damos clic en grabar macro. Aquí, grabar macro, nos muestra y le vamos a poner simplemente el título de ordenar. Control más, ¿qué elemento? Control más P, por ejemplo, va a ser para esta instrucción. Le damos en aceptar, ¿sí? Ahora, aquí ya hemos iniciado nuestra grabadora de macro. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de realizar? Lo primero, selecciono toda la tabla. La primera instrucción, selecciono toda la tabla. La segunda, irte a la pestaña de datos y aquí vamos a hacerle clic en ordenar y nos va a salir esta ventanita, ¿sí? Ordenar y esta ventanita. ¿Qué significa? Que le vamos a ordenar por apellidos y nombres. Los valores de la celda van a ir de A hasta la Z. ¿Sí? Listo. Miren, ya tenemos nuestra tablita de forma ordenada. Lo vemos y está de forma ordenada. Ahora lo que quiero es que también la numeración sea de forma ordenada. Selecciono los, selecciono los dos primeros y vamos a jalar simplemente para que tengamos la numeración sucesiva. Listo, me voy a ir a vista y simplemente voy a detener la macro, ¿sí? Detener macro. Listo. Ahora, aquí yo le puedo agregar un nuevo elemento, que por ejemplo aquí va a ser 20, y aquí le vamos a poner con el nombre de, vamos a ponerle Alan, solamente le vamos a agregar eso, 21, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, Alana, ¿sí? Los dos elementos más que se han añadido, y como es una tabla dinámica, lo que nosotros vamos a presionar son las teclas Control más P. Miren lo que ha pasado. Control más P y automáticamente se ha ordenado. Miren, con los valores que ya he insertado aquí adelante está Alan y Alan. Simplemente haciendo clic en lo que es Control más P. ¿Sí? Automáticamente y rápido lo hemos ordenado y miren, incluso la numeración va de 1 al 21 simplemente con realizar una macro y ejecutar una instrucción o las instrucciones de las líneas de código. ¿Sí? ¿Le salió? ¿No le salió? Estamos entrando ya a ver un poquito más a fondo lo que son la grabación de macros.
A ver, vamos. ¿Salió o no salió? ¿O hemos tenido dificultades en esta parte para poder realizar lo que es la grabación de esta macro? A ver, vamos. ¿Se logró o no se logró realizar? A ver, adelante. A ver, esta ha sido la clase por el día de hoy. Ha sido una clase bastante interesante. Espero de que el último ejercicio les haya podido salir